La línea telefónica a Juan Martín Pérez, director ejecutivo por la Red de los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada, pues también un llamado urgente a resolver el tema de la violencia que viven los niños en nuestro país. Efectivamente, Alejandra, muchísimas gracias por la oportunidad de abrirnos espacio en tu programa. Mira, hemos estado desde hace bastante tiempo insistiendo en la necesidad de reconocer que las distintas formas de violencia contra niños y niñas están creciendo. Los datos públicos, la evidencia, estos casos paradigmáticos tan tristes, indignantes como el de Fátima, tienen que recordarnos que esto puede ser prevenible. Toda violencia es prevenible y ninguna violencia es justificable. Como hemos insistido, Fátima no tenía que morir, Fátima tenía que tener un proyecto de vida, tendría que haber disfrutado de este país y aportado sin duda a su propia familia, a su entorno, a su comunidad, pero existieron fallas desde el inicio, pequeñita, que existió en un entorno familiar complicado y no tuvo la respuesta ni la protección de las autoridades. Esta, digamos, irracional forma de sacar a los niños de las escuelas porque tienen que cerrar por temas administrativos y colocarlos en riesgo. Y por supuesto, en la epidemia de niñez desaparecida, Fátima fue desaparecida, después fue víctima de feminicidio, y obviamente necesitamos aquí, como lo hemos insistido, recordar y reconocer que cuando hablamos de feminicidios no solo son mujeres jóvenes y adultas, también son niñas, representan el 10% de los feminicidios. Así es que creo que este lamentable hecho, además de identificar las cadenas de responsabilidad que no se cumplieron, necesitan cambiar las prácticas y particularmente evitar repetir los patrones de responsabilizar a las víctimas, filtrar información de la familia, debatir o litigar en medios. Creo que la información tiene que darse de manera oportuna, respetuosa y siempre en la perspectiva de cuidar el debido proceso y evitar que las filtraciones pues permitan que los responsables de este crimen puedan evadirse, como ya es una tradición en todos los casos que conocemos. Juan Martín, el caso de Fátima, pues no es un hecho aislado, es solamente un ejemplo del tipo de violencia, terrible violencia que viven los niños en nuestro país. ¿Qué no se ha hecho en México que se tendría que hacer para mejorar esta condición y ofrecerles mejores y mayor garantía de seguridad? Mira, hay tres cosas que son sencillas pero al mismo tiempo complejas. No se ha hecho cumplir con la ley. Tenemos una ley sobre desaparición en un capítulo 2 que establece que no tiene que existir carpeta de investigación para cuando ocurre una desaparición. La búsqueda tiene que ser inmediata, una búsqueda en vida. También habla de un protocolo de actuación para la búsqueda de niñez desaparecida que no existe. Este protocolo serían los pasos que tendrían que seguir las autoridades, que pudiéramos todos saber y monitorear si se cumplió o si no, y esto obviamente para corregir. También establece la necesidad de tener información diferenciada y presente, digamos, para identificar patrones. Nada de esto se ha cumplido. La propia Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes otorga a las Procuradurías de Protección que están en los sistemas DIF el mandato de restituir derechos a niños y niñas. El día de ayer se reconoció por parte del DIF que estas Procuradurías de Protección sí recibieron información, pero no actuaron o se descoordinaron entre la ciudad y la federación. También la ley establece la necesidad, en este caso, de que el Estado proteja a niños y niñas con prioridad, el artículo 4 constitucional, que cualquier decisión esté anclada en esta prioridad, y tampoco se cumple. Tenemos en esta administración 25 proyectos prioritarios, pero ninguno de ellos tiene que ver con niños y niñas, que son casi 40 millones de ciudadanas y ciudadanos. Y por eso hemos insistido en la urgencia de crear este proyecto 26, proyecto prioritario 26, que permita orientar los recursos, los esfuerzos y que dejen de estar en invisibilidad, como lo hemos ya señalado. Para el próximo 6 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha citado al Estado mexicano a tratar precisamente lo que ellos llaman esta epidemia de desaparición de menores y además también el reclutamiento en grupos armados de menores de edad. ¿Crees que este caso, el caso de Fátima, pues ayude a las autoridades, al Estado mexicano a visibilizar de manera pues más cercana y más empática la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes? Pues creo que se lo debe el Estado mexicano a Fátima. Su muerte, su feminicidio es una expresión de este fracaso del Estado, que no puede garantizar la vida, la integridad, el desarrollo de sus habitantes, particularmente los más pequeños. Así es que pues vamos a seguir insistiendo, seguiremos agradeciendo el espacio que nos das en tu programa para no solamente recordar las obligaciones legales, sino también recordar que en instancias internacionales México ya está siendo observado y tendrá que ser sin duda señalado con más insistencia si continúan en estas omisiones y en estas negligencias que han mostrado hasta ahora que niños y niñas literalmente están en peligro en este país.
Bueno, pues queremos agradecerte la información que nos proporcionas. Lo seguimos a través de las redes sociales para conocer más detalles de este informe que entregaron entre la invisibilidad y la violencia, para conocer la situación, la crisis de violencia que viven nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Muchísimas gracias, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Fuerte abrazo, gracias por la oportunidad. Gracias, muy buenos días.